A continuación voy a explicar los diferentes tipos de movimientos en gráficas. El primero de ellos es el horizontal. Entonces, el movimiento en gráfica horizontal se da siempre sobre el eje X. No va ni para arriba ni para abajo, sino que se desplaza hacia los laterales. Tenemos este primer ejemplo, que es esta función, la que está graficada acá, x a la 2. Esta función la vamos a alterar utilizando el movimiento horizontal. Entonces hay que tener en claro que siempre este movimiento se va a expresar dentro de un paréntesis con la x y se puede expresar con un más o menos. Acá puse el ejemplo de un 2, pero puede ser cualquier número. Entonces depende de si es un más o un menos qué va a pasar y para dónde se va a desplazar la parábola. Si es un más, el desplazamiento en vez de ser hacia el lado positivo es al contrario, o sea, se va hacia la izquierda, al lado negativo. Y si es un menos, pasa totalmente lo opuesto. El desplazamiento se va hacia la derecha. Entonces, vamos a desplazar tanto para este 2, o sea, vamos a aplicarle este movimiento horizontal de más 2 y otro de menos 2. Entonces, ¿cómo quedaría con el más 2? Como se desplaza hacia la izquierda, correríamos 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Este sería nuestra parábola con el movimiento f y igual a f x al cuadrado más 2 y el movimiento en y f x al cuadrado menos 2 quedaría de la siguiente manera. 1, 2 se mueven hacia la derecha, 1, 2 y 1, 2. Hay que tener algo muy claro y es que cometí un error a la hora de poner el x, puse un x a la 2, pero realmente cuando se expresa de esta forma, nada más se pone el f de x y ya. Después del movimiento horizontal tenemos la amplitud. Entonces esta, al contrario del movimiento horizontal que se da sobre el eje X, esta sí se da sobre el eje Y, o sea que se va a desplazar para arriba o para abajo el objeto. Pues no desplazar del todo, pero se altera y esas alteraciones se hacen en el eje Y. Entonces tenemos esta función que es x cuadrado, donde x es mayor a menos 2 y menor a 2. La tenemos dibujada acá. Y le vamos a aplicar esta amplitud. La amplitud siempre se pone por fuera del paréntesis en donde está x y adelante de la f, o sea, antes de la f, porque siempre va como a multiplicar o dividir lo que esté la función. Entonces, para este movimiento solo tenemos que tener en cuenta las coordenadas del eje Y. En este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar esa coordenada por 2. Acá el 0 por 2 queda 0, entonces este punto nos va a quedar en el mismo lugar. 2 por 2 queda 4, entonces la misma coordenada en el eje X, pero en el Y subimos a 4. 1, 2, 3 y 4. Y lo mismo sucede acá, como es 2, volvemos a subir a 4. Y así nos va a quedar nuestra transformación. En tercer lugar tenemos el movimiento de la reflexión. Este sí se puede dar tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces tenemos esta función original que sería función de raíz de x, que está acá dibujada. A esta función le vamos a aplicar la reflexión. La reflexión se puede expresar con un menos por fuera del paréntesis de la x, justo al lado de la f, o por dentro del paréntesis, justo al lado de la x. ¿En qué varía? Que si el menos está por fuera del paréntesis, el mirror line va a ser el eje x. Si el menos está dentro del paréntesis, el mirror line va a ser el eje y. Entonces, hagámoslo. Para este caso, lo vamos a hacer con el color azul. Entonces, vamos a tomar al eje X como mirror line y vamos a dibujar
Y ahora vamos a hacer lo mismo con esta otra. Vamos a tomar el eje Y como mirror line y vamos a dibujar. Así quedan nuestras transformaciones tanto en el eje, cogiendo el eje Y como mirror line, como cogiendo el eje X como mirror line. Entonces, recuerden, menos afuera es en el eje X mirror line, menos adentro eje Y mirror line. Por último tenemos el movimiento vertical. Este se da exclusivamente sobre el eje Y en este sí se desplaza la figura, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Eso depende del número, del signo que tenga. Entonces vamos a coger la función f de x al cuadrado, que ya está dibujada acá, en donde x sea mayor a menos 2 y menor a 2. Entonces hay que recordar que siempre esta transformación se indica fuera del paréntesis de la x y después de donde está escrito f de x, o sea, al final de toda la ecuación. Entonces podemos poner un más o un menos. El más, en este caso, sí indica que sube. El menos indica que baja. Funcionamiento normal. Entonces vamos a hacer las dos, tanto el movimiento vertical para arriba como el movimiento vertical para abajo. Empecemos con el más. Entonces subimos dos unidades cada punto. 1, 2. Y pues esto sería cómo nos queda nuestro desplazamiento vertical hacia arriba. Y por el otro lado tenemos hacia abajo, entonces los desplazamos hacia abajo. 1, 2, 1, 2. Y así es nuestro resultado final. Para concluir, también tenemos que tener siempre en cuenta que al igual que de pronto alguna operación que tiene el orden de las operaciones, que sería PEMDAS, los movimientos en la gráfica también tienen un orden. Entonces, ese orden hay una memotecnia que es Harvard. Primero va horizontal, luego va la amplitud, luego va reflexión y luego vertical. Harvard. Se pueden acordar por Harvard, para donde hoy sí paso mal. Bueno, hagamos entonces ya un recorderis final. Tenemos el movimiento horizontal, entonces este iría primero, luego tenemos la amplitud que siempre está por fuera al lado de la F, luego tenemos la reflexión que es un menos, o sea, fuera o dentro de la X, del paréntesis de la X, y finalmente tenemos el movimiento vertical que es una suma o resta que se hace después de haber hecho todo esto.